y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas nuestras iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata el hoyo de tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Qué bendiciones tenemos de parte del Señor. Y decía ese canto: cuando venga el día ya en que nuestras fuerzas falten y llegue el tiempo de partir de aquí, bueno, dice: mi alma te adorará sin fin. Algo que no perderemos o no debiéramos perder es el gozo, ¿cierto? La dicha de servir a Cristo. Que podamos decir como el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, ya terminó mi vida, pero he guardado la fe. He guardado la fe. Pensaba, hoy día, veía nuevamente, lo he visto muchísimas veces, la película antigua, no la nueva, la antigua, del progreso del peregrino. La miraba un ratito y veía ahí cuando, uno lo ha leído en el libro, pero lo que ayuda el video también es verlo de manera gráfica. Y cuando ya Cristiano, peregrino, está cruzando el río de la muerte, ya está pasando, ¿cierto?, ese río para llegar a la eternidad, para llegar a la ciudad celestial. Ahí Dios le dice: es difícil, ¿cierto? No es fácil cruzar este río de la muerte, pero te va a llegar a un lugar glorioso, que es la eternidad, que es la gloria, que es la ciudad celestial. Y un día vamos a llegar a ese momento, ¿cierto?, cuando pasemos de este mundo a la eternidad, y va a ser un momento glorioso. A veces uno piensa en la muerte, ¿cierto? ¿Cierto? Es raro pensar en que un día partiremos, pero debemos pensar con gozo, sabiendo que es el paso para estar para siempre con el Señor. No es que debemos buscar la muerte, si Dios nos tiene con vida es por algo, para cumplir sus propósitos aquí, pero debemos desear sí estar con el Señor, y que ese día podamos estar preparados para partir. Como dijo un misionero por ahí, que cuando llegue el día de tu muerte no te quede nada más que hacer que morir. Ya hiciste todo lo que debías hacer en esta vida para el Señor y que te quede solo morir. Nada pendiente. Bien, hermanos, vamos al libro de Filemón para concluir hoy día. Filemón. El único capítulo que tiene. Como dije, hoy concluimos con Filemón. La próxima semana, Dios mediante, seguimos con Segunda de Juan, así después Tercera de Juan, Judas, y terminamos con Abdías, si Dios lo permite, para terminar todos esos libros que tienen un solo capítulo, pero que son palabra de Dios y son importantes. Nos dejan muchas enseñanzas, como el libro de Filemón, y después retomamos lo que nos quedó de la confesión desde el capítulo 10 en adelante. Leamos nuevamente el capítulo 1. Recordemos un poco que desde el versículo 1 al 7 que vimos la semana pasada, hablamos acerca de la importancia de la colaboración en el ministerio, de cuán necesario fue para el apóstol Pablo tener colaboradores, siervos que estaban trabajando junto con él. Si Pablo hubiera estado solo, él no hubiera podido hacer toda la labor que él hizo, toda la evangelización que él llevó, todas las iglesias que plantó, toda esa labor misionera que él realizó con diversos colaboradores. Entonces, estos colaboradores fueron de mucho apoyo, de mucho sostén para el apóstol Pablo en los momentos difíciles, pero también fueron un consuelo en aquellos momentos. Recuerden que leímos en Colosenses, ahí el texto donde Pablo dice que estos hermanos, lo único de la circuncisión que servían con él, creo que era Jesús llamado justo, que son para mí un consuelo, dice el apóstol Pablo. Cuando pisa tierra después del naufragio en Hechos 27, él consuela su corazón también con el apoyo de los hermanos ahí de Roma. Entonces, hermanos, nos necesitamos unos a otros. Necesitamos la colaboración mutua en el ministerio, en la obra de Dios, en esta obra que el Señor nos mandó a hacer. Entonces, Filemón era un colaborador, un hombre fiel. Epáfras, que son mencionados en Colosenses también, Timoteo, que es mencionado aquí en la carta de Filemón, y Onésimo, este esclavo, ¿cierto?, que se convirtió al Señor en el ministerio del apóstol Pablo
durante su visita a Roma, también fue útil para el ministerio del apóstol Pablo. Bueno, al final menciona también a Marcos, a Aristarco, a Lucas, que fueron colaboradores fieles, y a un colaborador que colaboró externamente en la obra de Dios, pero no era convertido, que se puede infiltrar también, ¿cierto? Como Demas. Entonces leamos la palabra de Dios, Filemón, el único capítulo, lo leemos completo. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, dijimos que Apia era su esposa probablemente, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. ¿Cuál era la iglesia que estaba en su casa? ¿Qué iglesia era? La iglesia de los colosenses, la iglesia de Colosa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Pablo destaca el servicio de Filemón. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Es hermoso, me gusta esta parte del texto, donde dice que por Filemón han sido confortados los corazones de los santos. Él estaba sirviendo a la iglesia, sirviendo al Señor, sirviendo a los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad, de aquí nos vamos a hoy, por lo cual aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, y aquí viene el cuerpo de la carta. Note, Pablo, característico de las cartas de Pablo está la salutación inicial, como les dije, la introducción, que son del verso 4 al 7, y luego el cuerpo. Ahora viene el propósito de la carta para los versículos finales, dar la salutación final. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. ¿Recuerden lo que significaba Onésimo? No sé si le aparece a lo mejor ahí en las Biblias al lado. ¿Le aparece en la Biblia lo que significa? ¿No? A mí sí. Útil, ¿cierto? Útil. Eso significa, y aquí en el verso 11 hace Pablo este juego de palabras para hablar de la utilidad de Onésimo. Dice: el cual en otro tiempo te fue inútil. O sea, este hombre útil te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Oremos una vez más al Señor. Amado Dios, pedimos que tú nos bendigas, Señor, y que a través de este estudio podamos seguir aprendiendo y nutriéndonos de tu palabra y consolando nuestros corazones y animándonos, Señor, para seguir siendo buenos colaboradores de tu obra, Señor. Buenos hombres y mujeres dispuestos, fieles, Señor, que hagan tu voluntad, que te sirvan, que te honren, Señor. Oh Padre, haz de nosotros Timoteos, haz de nosotros Febes, en el caso de las hermanas, Apias,
colaboradores, Señor, en el ministerio, que sirvamos, Señor, con gozo en tu obra. Ayúdanos, Señor, a hacer tu obra, Padre Celestial, para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, resumiendo un poco lo que vimos la semana pasada, nosotros dijimos que Filemón era un miembro importante de la iglesia de Colosas, la iglesia de los colosenses. Vimos la evidencia de lo que aparece en el libro de Colosenses, y la iglesia de Colosas estaba en su casa. Muchas de las iglesias primitivas estaban en las casas de los hermanos, porque la iglesia no tenía templo. Por 300 años la iglesia primitiva no tuvo templos hasta que fue un poco más libre para poder ejercer su fe. 300 o 400 años dentro de la historia de la iglesia. Entonces dijimos nosotros que Colosas no fue una iglesia que fundó el apóstol Pablo. Probablemente muchos miembros o fundadores de la iglesia de los colosenses se convirtieron en el ministerio del apóstol Pablo mientras él predicaba en otros lugares, en Éfeso probablemente. Y uno de estos hombres importantes era Epafras, que era un colaborador del apóstol Pablo, un siervo del apóstol de Dios y del apóstol, porque estuvo al servicio mientras él estuvo preso en su primer encarcelamiento en Roma. Y Epafras probablemente fue el hombre que era el colaborador o el ministro del evangelio en la iglesia de Colosas, el fundador de la iglesia de los colosenses, y que ahora había viajado muchísimos kilómetros para llevar información de la iglesia o de las iglesias al apóstol Pablo, para que él supiera cómo estaban los hermanos, y por eso él desde la prisión escribe cartas a las iglesias para aconsejarles sobre estas cosas que Epafras le había contado al apóstol. Entonces, probablemente, por lo que dice el texto aquí en Colosenses, Arquipo, que también probablemente era el hijo de Filemón, era el que estaba a cargo ahora de la obra, tenía un cargo importante. Lo dice aquí en el texto, lo dice en el capítulo 4, también al final de Colosenses. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo escribe las cartas desde la prisión, las que son, ¿recuerdan cuáles eran? Las 4 cartas que Pablo escribió desde la prisión, desde su primer encarcelamiento en Roma. Por eso, cuando usted lea esas cartas, se va a encontrar que Pablo va a decir, yo preso en el Señor, o el Evangelio, yo estoy en cadenas, pero la palabra de Dios no está presa, dice en una de esas cartas de la prisión. ¿Cuáles eran? ¿Recuerdan? Filipenses, Efesios, ya, vamos en orden, mejor. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, que iba ahí junto con la de Colosenses porque era miembro de la iglesia de Colosas. Entonces, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón fueron escritas desde este primer encarcelamiento de Pablo en Roma. Entonces les envía a través de estos mismos hombres. Esto que yo les escribo les hará saber, o mi condición, como yo estoy, dice el apóstol Pablo, se los hará saber Tíquico, aquel hombre que Pablo envió para llevar las cartas junto con... ¿Recuerdan cuál era el otro hombre que acompañó a Tíquico? Es Onésimo, bien hermano. Onésimo, este hombre por el cual Pablo intercede. Y le envía esta carta a Filemón, no solamente a la iglesia de Colosas, sino a Filemón, para que reciba ahora a Onésimo, que era un esclavo de Filemón, que le había sido infiel, había huido por más de 2000 kilómetros hacia Roma, escapándose y probablemente robándole, dañando a Filemón, su amo. Pero en ese viaje que él hizo, él fue a donde el apóstol Pablo, o se encontró con el apóstol Pablo en ese momento y se convirtió al Señor. Y Pablo dice, yo lo engendré en mis prisiones, Entonces, hermanos, la semana pasada, como dije, vimos o nos centramos en la colaboración que necesitamos en la obra de Dios. Pero esa colaboración o ese servicio que se evidencia en los hermanos en la fe, como estos ejemplos que nosotros tenemos, es por la obra transformadora que Dios ha hecho en nuestros corazones. Si nosotros estamos sirviendo a Cristo, o si hacemos algo por el Señor, es porque Dios ha cambiado nuestras vidas, es porque Dios ha puesto ese deseo, ese sentir en nuestro corazón para poder servirle en su obra, para poder manifestar visiblemente la obra que Dios ha hecho internamente en nosotros. No, yo no puedo decir, yo soy un cristiano, soy un hijo de Dios, yo tengo relación con el Señor encerrado en mi casa, en mis 4 paredes. No, porque el servicio al Señor se evidencia públicamente, se evidencia entregando un servicio a los demás,
primeramente, dice la Biblia, a nuestros hermanos en la fe. Hacer bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Pablo, el escritor de Hebreos, dice en Hebreos capítulo 6, verso 10, que Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que habéis mostrado hacia su nombre, sirviendo a los santos y sirviéndoles aún. O sea, nosotros mostramos el amor a Dios sirviendo a los santos y lo recalcamos también la semana anterior. Entonces la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios, hermanos, ha penetrado tanto en nuestros corazones, ha sido poder de Dios, como dice Romanos 1, para salvación, y ha penetrado en nuestros corazones y nos ha transformado, ha hecho ese milagro de la regeneración y nos ha hecho nacer de nuevo, ha transformado nuestra vida. Y como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces nos transformó el Señor de tal forma que ya hemos sido justificados, que tenemos paz para con Dios y nos ha equipado con ciertos dones, ciertas capacidades para nosotros servir en la iglesia y que se puedan evidenciar en nosotros el fruto del Espíritu Santo, que es lo que podemos ver en el servicio, el fruto del Espíritu. Por eso siempre hemos dicho que es imposible que un cristiano que se convierte a Cristo, que se convierte al Señor, no viva una vida transformada, siga viviendo una vida igual a la de antes. Es imposible, porque el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. El Espíritu Santo viene a morar en nuestro corazón y el Espíritu Santo hace una obra transformadora, nos cambia. No es que somos perfectos inmediatamente, no es que todos nuestros pecados los abandonamos. No, hay pecado en nuestra vida, pero hay un cambio en nosotros, un cambio en nuestro corazón, un cambio en nuestro ser. Entonces eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Entonces, hermano, qué maravilloso saber que aún nuestras buenas obras, aún la colaboración que nosotros entregamos en el ministerio de Dios, en la obra de Dios, es un fruto de Dios mismo. Como dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, fuimos creados por Dios, hablando de la salvación, para andar en buenas obras, pero esas buenas obras Dios las preparó para que anduviésemos en ellas. O sea, nada es de nosotros, todo es obra de Dios en nuestras vidas, hermanos. Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces Filemón era un siervo de Cristo. Filemón era un hombre fiel, un hombre digno de confianza, que le daba paz al corazón de Pablo, sabiendo que él podía dejarlo a cargo, que él podía estar trabajando en la vida de los hermanos mientras el apóstol Pablo no estaba. Entonces Pablo recibe noticias de esta iglesia de Colosas a través de Epafras, y entonces puede el apóstol Pablo saber lo que estaba aconteciendo, saber la situación de la iglesia, producto de la información que él recibe por estos siervos de Dios, y saber que Filemón era un hombre fiel, saber que Filemón era un hombre que estaba sirviendo a la iglesia y que estaba consolando los corazones de los hermanos. Como preguntamos la semana pasada, ¿cuántos corazones nosotros hemos consolado? ¿Estamos consolando los corazones de los hermanos? ¿Estamos fortaleciendo a otros? ¿Estamos ejerciendo nuestros dones, nuestros talentos para que otros sean edificados en la obra de Dios? Esa es la tarea que debemos hacer. Leamos desde el verso 10, nuevamente, hermanos, al 14, para ver el poder transformador de Dios en la vida de Onésimo. Pablo intercede y dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Entonces Pablo, lo explicamos también la semana pasada, el tema de la esclavitud. Trató esto de manera pacífica en sus cartas, sabiendo que no era aún el tiempo de Dios de abolirse la esclavitud. Explicamos que no es que Dios no condene la esclavitud, Dios creó al hombre libre, pero era necesaria en esos tiempos todavía, porque si hubieran quedado todos los esclavos que habían libres, muchos hubieran quedado en la calle, muchos hubieran muerto de hambre.
Entonces la forma de que ellos recibían alimentos era a través de sus amos. Entonces quizás en esa libertad que buscaba Onésimo, escapándose de la esclavitud, bueno, vio que no era como él pensaba, y que ahora él necesitaba un trabajo, que ahora él necesitaba sostenerse, que ahora él necesitaba un abrigo propio, ya no estaba en la casa de su amo, y probablemente acudió al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo lo envía de vuelta, donde su buen amo cristiano, Filemón, y para que ya no lo recibiera como un esclavo, sino como un hermano en la fe, como un creyente. Entonces, la Escritura dice que en Cristo ya no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, no hay bárbaro ni escita, todos somos uno en el Señor y somos iguales delante de Dios. No es que el amo era más importante que el esclavo dentro de la iglesia, no, todos somos iguales. Y a las iglesias llegaban todo tipo de personas, judíos, gentiles. Habían las iglesias gentiles de Colosa, de Gálatas, tanto judíos como gentiles, tanto esclavos como libres, tanto personas acomodadas como gente pobre. Y Pablo comienza a regular y a mostrar que nosotros debemos tener unidad en medio de esa diversidad. Que nos encontramos con personas diversas, pero debe haber unidad a pesar de la diversidad. Entonces, hermanos, probablemente, como dijimos, este hombre, este esclavo llamado Onésimo, huyó de su amo Filemón y se fue a una distancia de más de 2000 kilómetros huyendo a Roma, donde por providencia de Dios, él se convirtió a Cristo. Claramente en su vida antigua, en su vida sin Cristo, Onésimo fue un mal para Filemón. Pablo le dice, en otro tiempo te fue inútil. O sea, no era un buen siervo, no era un buen trabajador en la casa de Filemón. Te fue inútil. Pero ahora que se conoció a Cristo, ahora ahora va a ser útil. Me es útil a mí, te va a ser útil a ti. Y hermano, esto nos enseña un principio a nosotros. Un principio de trabajo. Cuando un cristiano trabaja afuera, trabaja a un empleador, hermano, debemos hacer las cosas bien para la gloria de Dios. Debemos trabajar bien. Como decía Lutero, creo, que un buen zapatero no glorifica a Dios poniendo cruces en sus zapatos, sino haciendo los mejores zapatos para la gloria del Señor. Nosotros también debemos mostrar a Cristo de esa forma. Que la gente sepa que no somos flojos, ¿cierto? Que no robamos el tiempo, sino que hacemos las cosas para la gloria de Dios. Y eso es un principio que nosotros también debemos aprender como cristianos. Es triste cuando se dice que un cristiano en su trabajo es flojo. No trabaja como debiera hacerlo. Entonces, Onésimo había hecho un mal trabajo, pero ahora era un hombre útil. Había sido inútil porque había dañado incluso a su amo. Por eso Pablo dice, lo que te deba este hombre, bueno, ponlo a mi cuenta. Ponlo a mi cuenta, yo te lo pagaré. ¿Por qué? Porque ahora Onésimo ya no era el mismo. Onésimo había sido transformado, había experimentado un cambio, había experimentado, hermanos, la gracia de Dios. Miren lo que dice el verso 11, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Dice, el cual vuelvo a enviarte. Pablo no le dice ahora ya vive tu vida aquí en Roma tranquilo, congrégate en una iglesia. No, ahora restaura la relación, anda y bueno, ahora sé útil para Filemón, porque ahora has sido transformado, ahora has cambiado, la gracia de Dios te ha transformado. El verso 13 dice, ahora yo quisiera retenerle conmigo, le dice a Filemón en su carta, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Bueno, ¿qué produjo el cambio entonces en la vida de Onésimo? El Evangelio, el poder transformador del Evangelio. Hermano, eso es lo que es el Evangelio, poder de Dios. Para salvación, para salvarnos, pero para transformarnos, no para dejarnos en la condición en la que estábamos. Ahora somos transformados, cambiamos, vivimos, mostrando el Evangelio en nuestra vida. La gracia de Dios había llegado a la vida de este hombre. Y Dios usó todo esto que había vivido Onésimo en la casa de Filemón para llevarlo a Roma. Entendemos nosotros la soberanía de Dios, hermanos, nada sucede por casualidad. Todo esto estaba dentro del plan perfecto de Dios. Y Onésimo huye a Roma
Y allí es donde es engendrado en el Evangelio, es engendrado en la fe. ¿Y qué hizo Pablo cuando vio a Onésimo? Bueno, lo mejor que sabía hacer el apóstol Pablo, predicarle el Evangelio, hablarle de Cristo. El apóstol Pablo no desaprovechaba oportunidad de hablar del Evangelio de la gracia de Dios. Y él dice, yo lo engendré, en el verso 10, en mis prisiones. Pablo usó la cárcel, aún estando en un arresto domiciliario, usó ese lugar para convertirlo en un púlpito, para convertirlo en un lugar donde pudiera anunciar la gracia de Dios, donde pudiera anunciar la obra de Dios. Hermano, ¿qué motiva a un hombre a vivir de la forma que vivió el apóstol Pablo? ¿Qué motiva a un cristiano a no dejar de compartir, de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz? ¿Qué motiva a un cristiano a no poder callar, ni con sus compañeros de trabajo, ni con su familia, ni en ningún lugar, las bondades de Dios? Bueno, la obra transformadora que Dios ha hecho en su vida. ¿Qué motivaba al apóstol Pablo? El saber que Cristo lo había salvado. La obra, el entender la obra que Dios había hecho en su propia vida primero. Cuando él dice en 1 Timoteo, 40 años después de su conversión, 40 años, hermano, Pablo ya lleva 40 años en el Señor, 40 años desde ese día que se había convertido camino a Damasco, cuando él iba a perseguir a los cristianos, cuando él iba a encarcelar a los cristianos, Cristo le sale a su encuentro. 40 años después él dice, yo antes era. Recordaba su condición, recordaba su vida antigua. Yo antes era un blasfemo, un perseguidor, un injuriador, pero lo hice en ignorancia, en incredulidad. Y él dice, la gracia de Dios me alcanzó. Por la gracia de Dios, en otro pasaje dice, soy lo que soy. Él entendía que él ahora debía comunicar la verdad del Evangelio. Y ahí dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Debemos recordar siempre de dónde Dios nos ha sacado. La Biblia nos manda constantemente eso. Porque después, a veces de 40 años, de 10 años, de 15 años, de 20, no sé cuánto tú llevas en el Señor, de 5, de 1, de 2, comenzamos a olvidar. Nos pasa ese problema que tenemos los creyentes, de no recordar las gracias de Dios, de no recordar la obra de Dios en nuestra vida. Y comenzamos a perder el gozo. Comenzamos a perder ese empuje en nuestro corazón. Y nos pasa a todos, hermanos, de hablar de Cristo. A veces hablábamos más de Cristo cuando sabíamos menos, ¿o no? ¿Qué necesitas saber para hablar de Cristo? Bueno, que Cristo te salvó. La mujer samaritana en su conversión fue a hablarles a otros de Cristo. A Jesús al endemoniado gadareno, ¿qué les dijo? ¿Recuerda lo que le dijo? Él quería seguirlo. ¿Y qué le dijo Jesús? Ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios. ¿O fue al ciego? Bueno, uno de los dos, al endemoniado o al ciego. Pero ve y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho en tu vida. Pablo no desperdiciaba la oportunidad de hablar de Cristo aún estando en cadenas. Como les dije la semana pasada, quizás nosotros nos estaríamos lamentando. ¿Por qué estoy aquí preso? Si soy un siervo de Cristo. Bueno, Pablo no se estaba lamentando. Él usó esa instancia para apelar, si usted lee el libro de los Hechos, para apelar al César. ¿Recuerdan cuando Pablo estaba dando su testimonio ante Agripa y dice, y lo persuade a creer? Y Agripa dice, por poco Pablo me persuade a ser cristiano. Bueno, sea por mucho, por poco, dice el apóstol Pablo, me gustaría que fueses como yo, excepto estas cadenas. Pero él dice que en ese momento apela a César. ¿Pero qué dice Agripa? Si él no hubiera apelado a César, él hubiera quedado libre. ¿Hubiera quedado en libertad? Pero apeló a César porque él quería ir a Roma. Y usted entiende cuando lee Romanos 1. Romanos 1, que el apóstol Pablo comienza diciendo, a griegos ya no griegos, a sabios ya no sabios, soy deudor. Y no es que le debía dinero a los romanos, sino en cuanto a mí pronto estoy a anunciaros el Evangelio a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. O sea, el apóstol Pablo se sentía deudor
en lo profundo de su corazón con aquella gente que no tenía a Cristo. Hermanos, debemos sentirnos deudor. Le debemos a mucha gente, le debemos a nuestros vecinos, le debemos a nuestros familiares, le debemos a nuestra comunidad. ¿Qué le debemos? El hablar de Cristo. Tenemos la vacuna contra la muerte de esas personas, pero a veces no queremos compartirla. La vacuna que los va a salvar de la perdición. Y nosotros a veces ignoramos cómo Dios trabaja. Necesitamos conocer más a Dios, porque a veces ignoramos cómo Dios trabaja. Mire lo que Dios estaba haciendo, en medio incluso del pecado de Onésimo, de apartarse de su amo, de irse a Roma. Dios estaba trabajando en la vida de este hombre para salvarlo. Dios lo estaba llevando donde el apóstol Pablo para escuchar el Evangelio y para que fuera engendrado en la fe, para que fuera un convertido. Y ahora, después de haber sido un hombre inútil, ahora fuera un hombre útil para el ministerio del Señor. ¿Qué ha cambiado en tu vida desde que tú te convertiste a Cristo? ¿Se puede ver notoriamente ese cambio de vida, esa transformación que el Señor ha hecho en ti, en mí, hermano? Bueno, Onésimo ahora amaba, ahora servía a Cristo. Ahora, al igual que su amo Filemón, yo no dudo, viendo la fidelidad de Filemón, que probablemente ya le había hablado varias veces de Cristo. Ya había visto el testimonio, la vida también de Filemón, este hombre Onésimo. Pero no era su tiempo. El que cosechó el trabajo fue el apóstol Pablo. Porque, hermanos, unos siembran y otros ciegan. Pero sabemos que el crecimiento lo da el Señor. Pablo dijo, yo regué a Apolos, o yo sembré, a Apolos regó, pero el crecimiento lo dio el Señor. Entonces, tu deber es hablar de Cristo, es sembrar la semilla, es llamar a la persona al arrepentimiento, pero no sabemos cómo esa semilla va a ir creciendo. Quizás va a ser instantánea, inmediatamente tú vas a ver su conversión, o quizás en el tiempo, en los años, otro va a volver a hablarle de Cristo y va a cosechar. Bueno, no dudo que Filemón le habló de Cristo a Onésimo, pero quien lo ganó para Cristo, lo alcanzó con el Evangelio, lo engendró en sus prisiones, fue el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, Dios transforma la vida de las personas. Y si Cristo no ha venido aún por nosotros, por su iglesia, es porque Dios va a seguir transformando vidas. Es por eso que debemos seguir predicando el Evangelio, seguir anunciando el Evangelio, seguir hablando de Cristo a otros. Hermanos, nosotros estábamos muertos, sin vida espiritual, pero el Señor nos llamó de las tinieblas a su luz. Todos decimos, ¿qué sería de nosotros sin Cristo? Pecamos, fallamos siendo cristianos, imagínense, sin Él, apartados de Él. Como Cristo mismo dijo, nada podríamos hacer. Pero Él nos llamó de las tinieblas a su luz, de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y Onésimo dio frutos inmediatos de conversión. Y eso es lo que dice la Escritura. Cristo mismo lo dijo, por sus frutos los conoceréis. No puede el árbol bueno dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. No puede la pera dar manzanas. Una persona que es cristiana no puede dar frutos malos. Siempre va a estar dando buenos frutos, como estos hombres. Pero cuando una persona no es cristiana, ni por mucho que se esfuerce, va a poder dar buenos frutos. Puede aparentar, puede vestirse externamente, puede asistir los domingos a la iglesia, puede tener una Biblia bajo el brazo, pero incluso con eso ir al infierno. Porque el árbol malo no puede dar frutos buenos. Bueno, aquí vemos uno, Demas. Es mencionado, Pablo le menciona aquí en Filemón como mi colaborador. Es uno de mis colaboradores. Pero ya en su segundo encarcelamiento, en segunda a Timoteo, unos años después de que escribió estas cartas, Pablo dice, Demas me ha desamparado amando este mundo. Él se ha ido al mundo. Él amaba el mundo. Entonces, una persona que ha sido perdonada por Dios, que ha nacido de nuevo, que ha sido librada de la esclavitud al pecado, que el Espíritu de Dios ha venido a morar en él, hermano, va a dar fruto. Es imposible que no dé fruto. Entonces no basta decir, como dice Santiago, y esa es la tesis del libro de Santiago, que no basta decir creo en Dios. No basta decir acepto a Jesús en mi corazón. No basta con eso. Porque, ¿qué dice en la conversación ficticia que tiene el apóstol Pablo ahí?
No estoy diciendo que el hombre tiene que hacer obras para ser salvo. Para la salvación lo que Dios demanda es arrepentimiento y fe. Pero para nosotros decir esa persona es un cristiano, a eso me refiero, a los frutos. Para nosotros decir esa persona realmente es un cristiano, no basta que esa persona me diga a mí, yo creo en Dios, porque todos dicen creer en Dios, sino que debe evidenciarlo por sus frutos. En su tesis, como decía Santiago, dice, tú dices tengo fe, bueno, muéstrame tus obras, quiero ver tus obras que evidencien tu fe, porque la fe sin obras es muerta en sí misma. O sea, lo que está diciendo Santiago, que una fe sin obras, que no se evidencia por su fruto después de ser creyente, entonces es simplemente una fe profesante, una fe que dice creo en Dios, pero no hay nada que la evidencie. Si tú me dices yo soy chileno, pero yo veo un acento que no es tan chileno, yo digo muéstrame tu carnet de identidad, a ver, déjame ver si tú eres chileno. Dame una identificación. Bueno, la identificación del cristiano, de que es un creyente, son sus frutos. Son sus obras. Y Onésimo mostró esas obras. En él podemos ver el poder transformador de la gracia de Dios, la misma que operó en nosotros. Hermanos, la obra de salvación de Dios en nosotros es la misma. Todos fuimos salvos y perdonados y santificados y adoptados en la familia de Dios en el momento que creímos por la fe. Ahora, las circunstancias de esa salvación fueron distintas en todos nosotros. Cómo Dios nos llamó a esa gracia, el tiempo que duró ese proceso de trabajo de Dios en nosotros fue distinto, tanto en tu vida como en la mía. El caso de Onésimo fue él haber huido de la casa de Filemón para llegar a Roma y convertirse en ese lugar. El caso del apóstol Pablo, persiguiendo cristianos, ¿cierto? Y tremenda conversión, se le apareció el Señor mismo para decirle, ¿a quién persigues? Bueno, y él rindiendo su vida a Cristo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero tenemos otras conversiones como la de Timoteo, que no fue con tanta parafernalia, ¿cierto? Timoteo, que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, y probablemente en esa enseñanza de la Escritura, que fue constante en su vida, él se convirtió, en un momento se convirtió. Y eso pasa mucho con los hijos de cristianos, ¿cierto? Que crecen en la iglesia, que ellos no van a tener probablemente una vida perdida, a menos que se aparten, pero mientras tú le estás enseñando en un momento o están escuchando la palabra, van a convertirse. Tú a lo mejor no te diste cuenta, pero sus frutos van a ir evidenciando que realmente se convirtió. Ya tiene un interés ahora que antes no tenía. Obviamente de acuerdo a su edad, pero va teniendo un interés mayor, ahora va leyendo la palabra, va interesándose en las cosas de Dios, quiere participar en la iglesia. Son evidencias de que tus hijos se han convertido. Entonces no va a venir Cristo como el apóstol Pablo a manifestarse a ellos, pero sí le ocurrió la misma obra salvadora que el apóstol Pablo, porque es en todos igual. Las circunstancias son distintas. Onésimo se había convertido a Cristo, y eso era claro en su vida. ¿No te pasa que a veces tú conoces a personas que dicen ser cristianas, van a una iglesia y uno dice, oye, pero su vida no es coherente? A veces incluso lo puedes pensar de ti mismo, ¿cierto? Oye, mi vida no está siendo coherente con el vivir de un cristiano. Entonces debo arrepentirme. Bien, también vamos a ver versos 9 y 10. Dice, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Veremos el amor, hermano, y la intercesión del apóstol Pablo por este hombre. Verso 15 al 19. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó, te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Normalmente el apóstol Pablo tenía amanuenses, tenía escribanos, tenía personas que le escribían las cartas. Pero él dice ahora, yo esto lo escribo de mi mano. O sea, me estoy comprometiendo yo, de mi puño y letra. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. O sea, Pablo le estaba dando testimonio a Filemón de la conversión de Onésimo. Ahora tú estás recibiendo a un cristiano.
Yo quiero interceder por él hoy día. Entonces Pablo intercede por Onésimo como su hijo. Te ruego por mi hijo Onésimo. Y le ruega, apela a Filemón a que lo reciba nuevamente en su casa para siempre, apelando a la soberanía de Dios ahí, que probablemente para esto él huyó de ti, para esto se fue de casa, para que tú le recibieses para siempre. Y si en algo te dañó, ponlo a mi cuenta. Hermano, era tan la entrega, la intercesión del apóstol Pablo, que estaba dispuesto a pagar las consecuencias de lo que Onésimo había hecho. Bueno, él te dañó, bueno, yo intercedo por él, yo pago por él. Este es el amor sacrificial que Dios nos llama a tener a nosotros por nuestro prójimo. El amor sacrificial que nos llama el Señor a tener por otros, especialmente por nuestros hermanos en Cristo. Pero qué difícil es llevarlo a la práctica, ¿no? Sobre todo en estos tiempos de vidas tan centradas en uno mismo, de vidas tan egoístas. Estamos en un tiempo, yo lamento eso, hermano, de tanta desconfianza, que aún dentro de la iglesia a veces tenemos desconfianzas. Y sí, siempre van a haber traidores en todos lados, incluso en la iglesia, pero nosotros no podemos vivir desconfiados en la vida. Yo recuerdo que cuando era niño, estoy hablando de 30 años atrás, no era así. O no era tan así. Había más confianza, incluso dentro de la gente de mi propio vecindario. Pero hoy desconfiamos de todo el mundo. Y obviamente porque la maldad es más notoria, pero también el individualismo. Todos buscan lo suyo propio, como dice la Biblia. Por eso el apóstol Pablo dice de Timoteo, recuerdan en los Efesios, en los Filipenses, les dice, yo le envío a Timoteo porque a nadie tengo del mismo sentir, que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Pablo amaba a los hermanos a tal punto que estaba dispuesto a entregar su vida por ellos. ¿A qué te recuerda esto? El sentir del apóstol Pablo. Nos recuerda el Evangelio. Nos recuerda a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, que Él se entregó incondicionalmente por nosotros. A pesar de que nosotros éramos traidores, a pesar de que nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y qué nos dice Filipenses 2? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y la muerte de cruz. Se humilló por nosotros. Claramente el apóstol Pablo tenía este sentir de Cristo. Y el Señor, a través de su palabra y a través del apóstol Pablo, nos manda a ser imitadores de Él. Por eso Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Porque el amor que Cristo había tenido a Él, por Él, lo había empujado, lo había constreñido a sentir amor por otros también. Efesios capítulo 5, versos 1 y 2 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿En qué debemos andar, hermanos? En amor. ¿Cuál amor? Bueno, el amor que Cristo tuvo por nosotros. Ese mismo amor debe manifestarse también por el prójimo, por nuestros hermanos en la fe, así como lo hizo el apóstol Pablo. Todos nosotros aquí somos Onésimo. Hombres infieles, hombres inútiles en algún momento, hombres que dañamos. Pero Pablo intercede aquí por Onésimo, así como Cristo intercedió por nosotros. Vemos el Evangelio, un tipo del Evangelio en la carta de Filemón. Pablo dice, yo lo pagaré, ponlo a mi cuenta. ¿Y sabe por qué el apóstol Pablo dice, yo lo pagaré? Bueno, porque Cristo pagó mis pecados. Porque yo antes era un blasfemo, un perseguidor, un injuriador. Pero Cristo vino a mi encuentro y Él pagó mi maldad. ¿Cómo no voy a estar dispuesto a pagar una mísera cantidad de lo que te dañó, Onésimo? Hermano, recuerda que Jesús dijo una parábola acerca de esto. Un hombre a quien su amo le debía mucho y iba a ser echado a la cárcel, y este hombre le rogaba a su amo que lo perdonara. Una deuda que no podía pagar, una deuda de un valor incalculable para él, impagable. Y el amo dice,
voy a tener misericordia, ¿cierto? Y te voy a perdonar. Y este hombre tenía un consiervo que le debía poco comparado con lo que él le debía a su amo. Y este hombre toma, le exige el dinero y lo toma y lo echa a la cárcel. Y viene su amo. Si tú dices, si yo fui bueno contigo, ¿por qué tú no pudiste perdonar? El apóstol Pablo estaba haciendo lo que su amo hizo con él, lo que Cristo hizo con él. Perdonarlo. E interceder por él para que Filemón también lo perdonara. Hermano, qué amor tan grande ha sido el de Dios con nosotros. ¿Sabe? El problema es que a veces olvidamos esto. Olvidamos cuán pecadores somos. Y olvidamos el daño del pecado en nuestra vida. Y olvidamos todo lo que le debemos al Señor. Y por eso que a veces somos indolentes ante el dolor de otros. Hermano, hay gente que sufre. A veces tu hermano en Cristo sufre. Hay gente sin Cristo que sufre. No podemos ser indiferentes a eso. No podemos ser indiferentes. Filipenses, para terminar ya y ver el perdón en la vida de Filemón. Filemón. Dije Filipenses, por eso. Filemón. Versículo 18 dice, y si en algo te dañó, te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Versículo 21, mira lo que dice aquí, te he escrito confiando en tu obediencia. Te he escrito confiando en tu obediencia. O sea, Pablo conocía la fidelidad de Filemón y sabía que él iba a hacer lo que le pedía, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. O sea, Pablo no iba a ver el momento, y no está escrito en la Biblia el momento en que Filemón lo recibió, pero damos por hecho que Filemón lo iba a hacer. Porque el buen testimonio que él tenía, la fe que tenía, el amor que tenía por la gente, cómo él consolaba los corazones de los hermanos, cómo los confortaba a los santos, bueno, él también lo iba a hacer con Onésimo. Porque él conocía cuánto Dios lo había perdonado a él. Una persona que sabe, hermano, cuánto Dios lo ha perdonado a él, no va a tener problemas en perdonar a otros. ¿Sabes cuando somos tardos en perdonar? Cuando nosotros no hemos entendido profundamente el Evangelio. Pero yo me he encontrado con personas que han dicho, pero no, es que esta persona tal en un tiempo me hizo mucho daño. Yo siempre digo, pero tú ya no eres una víctima. Dios te libró de ahí. Dios te sacó de esa situación. Dios no ha permitido que estés en eso. Y te ha dado una nueva vida. Y te ha perdonado a ti también. Tú tienes que perdonar. ¿Cómo tenemos que perdonar? Como Cristo nos perdonó. ¿Y qué Cristo nos perdonó? Todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Entonces, cuando somos tardos para perdonar, hermanos, se evidencia que no hemos entendido el Evangelio aún profundamente. Y a veces hay personas que le han hecho mucho daño a otros. Y aquí hablamos de personas específicas que han hecho mucho daño a otros. Quizás tú en tu infancia tienes malos recuerdos. Y personas que te hicieron mucho daño. Pero bueno, déjame decirte que Dios te sacó de ahí. Ya no estás sufriendo ese daño. Y no significa que perdonar es que tienes que ir a correr a abrazar a esa persona. No, perdonar significa no guardar rencor en tu corazón y no querer el mal de otros, sino vencer con el bien el mal. Eso es perdonar y amar. Cuando la Biblia nos dice que debemos amar aún a nuestros enemigos, no significa que yo debo ir a correr y abrazar y decirle te amo tanto a la persona que me dañó. No, porque no es un sentimiento, no lo confundamos con un sentimiento. Amar significa decir yo no voy a hacer el mal que me están haciendo. Por lo tanto, cada vez que tenga la oportunidad yo voy a hacer bien en vez de mal. Eso es amor. Eso es amor. No significa que no recuerde las cosas, pero significa que ya no voy a sentir odio, no voy a sentir rencor, porque he decidido perdonar en mi corazón, así como Cristo me perdonó. Porque el Señor no me está diciendo todos los días, oye, ¿te acuerdas que
Antes de conocerme tú hiciste esto, o ayer hiciste esto. Está el Señor apuntándonos con el dedo. No, dice que toma nuestros pecados. ¿Y dónde los pone? En lo profundo del mar. Y ya no se acuerda más de ellos. Eso dice la Biblia. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad? Miqueas 7. Entonces nosotros a veces somos más juiciosos que Dios. Y andamos apuntando con el dedo. Cuando ni siquiera Dios a nosotros nos apunta con el dedo. Porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, dice Romanos 12, si no dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios es nuestro juez, hermano, en todo asunto. De hecho, si usted lee, me impresiona a mí Santiago capítulo 5, cuando estos cristianos que estaban dispersos estaban sufriendo persecución y dice que sus amos no le estaban pagando el salario. ¿Recuerda eso? Dice: estos hombres injustos no le están pagando el salario. ¿Y saben lo que dicen? No le dicen vayan a hacer protesta. Hagan paro. No les dice vayan a protestar, a marchar en las calles. O vayan a quemarle los campos. Quémenle los campos. Eso tienen que hacer. ¿No saben lo que le dice? A mí me impresiona eso. Santiago 5. Esperen la venida del Señor. Esperen hasta la venida del Señor. Porque ahí Dios va a dejar en evidencia todo. Ahí Dios va a cobrar venganza. Ahí Dios va a hacer justo juicio. Y nosotros recibiremos todas las promesas que hemos tenido en su palabra. Todo. Ahí se acabará el dolor. Ahí se acabará la injusticia para nosotros, hermanos. En este mundo tendremos aflicción. Muchos serán injustos, muchos nos traicionarán. Pero nosotros debemos seguir viviendo el Evangelio, mostrando el Evangelio, siendo cristianos, amando. Aunque amando más, sea amado menos. Antes sed benignos, dice Efesios 4, perdonándoos unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces la Escritura no nos dice cómo actuó Filemón después de recibir la carta, pero en este verso 21 Pablo nos dice que estaba seguro de que él lo iba a hacer. En Colosenses capítulo 3, verso 13 dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermanos, ¿qué le pasó a nuestro Señor Jesucristo? Jesucristo fue golpeado, Jesucristo fue vendido, Jesucristo fue negado, fue escarnecido, fue escupido, pero no guardó rencor, que Él dijo en ese momento: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y ese fue el sentir después de Esteban, al momento de ser martirizado, en Hechos capítulo 7, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, cuando lo estaban apedreando ahí los judíos. Tenemos el ejemplo de José en la Biblia, que él no tomó venganza de sus hermanos, más bien vio los propósitos divinos dentro de lo que le estaba aconteciendo. Él decidió no resentirse, no guardar amargura en su corazón, sino perdonar. Una mujer holandesa llamada Corrie ten Boom, a sus 50 años de edad, se entregó ella resueltamente a ayudar a los judíos a escapar de los nazis, la Segunda Guerra Mundial. Fue detenida ella, fue llevada junto a su hermana, que se llamaba Betsy, al campo de concentración, donde su hermana ahí falleció, su hermana murió. Después de la guerra, esta mujer trató incansablemente de persuadir a la gente que perdonara, a buscar la reconciliación, el perdón. Pero pasó que un día, que uno de aquellos hombres crueles, los guardias, los soldados, que la dañaron a ella y a su hermana, incluso hasta llegar a la muerte, llegó a donde ella estaba dando una charla y quiso obtener el perdón de esta mujer, estrechando su mano. Y dice que cuando lo vio, ante los ojos de Corrie ten Boom pasaron todas las imágenes terribles que ella vivió durante ahí su aprisionamiento en ese campo de concentración, todos los horrores que ella y su hermana pasaron. Y que a tal punto llegó ese sentir que no le permitía dar la mano. Ella no quería perdonar, pero oró en silencio. Dice la historia ahí, dijo Jesús, no puedo perdonarle, perdóname tú a mí, decía ella.
Pero dice ahí la historia que cuando ella pudo tomar la mano de ese hombre, pudo dar la mano, dijo que sintió una sensación tremenda. Algo increíble pasó en ella, desde su hombro y a través de su brazo, pasó por su mano, dice, es una corriente que su corazón se inundaba de un amor hacia esa persona. De un amor extraño, decía ella, hacia esa persona que la había dañado tanto. Hermanos, perdonar y pedir perdón es dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Donde hay orgullo, donde hay rencor, donde hay odio, es dejar que Dios trabaje en nuestro corazón y decir, hoy yo decido perdonar. Bueno, Filemón, lo más probable es que decidió perdonar, decidió negarse a sí mismo, negarse a sí mismo. No dejar que la amargura y el resentimiento llenen su corazón. Hermano, el perdón, ¿sabe a quién primero le hace bien? A ti mismo. Porque si no perdonas, tú te llenas de amargura, te llenas de resentimiento, ya no miras de la misma forma a esa persona, ya no la amas de la misma forma que antes la amabas. Pero eso es solo orgullo. Pero nosotros creemos que es un derecho, porque esa persona me dañó. No es un derecho. Cuando nosotros conocimos a Cristo, todos nuestros derechos fueron crucificados con Cristo. Entonces debemos perdonar. Siempre habrán personas que nos hacen daño. En otras ocasiones nosotros seremos los ofensores. Quizás nosotros somos los que hicimos daño y necesitamos renunciar a nuestro orgullo y pedir perdón. A veces dañamos también a otros. A nuestros seres queridos a veces son los que más sufren, a veces consecuencias de nuestro pecado. Nuestra esposa, nuestros hijos. Y debemos pedir perdón. Porque la Escritura nos enseña a ser humildes. Como Cristo, manso y humilde de corazón. Entonces, hermano, estoy seguro de que Filemón hizo con su siervo lo que Pablo le pedía. Lo que Pablo le pedía. A veces es fácil dar el consejo, ¿cierto? Yo puedo estar dando el consejo a la predicación, pero cuando nos pasa, difícil, ¿cierto? Difícil vivirlo. Pero a veces nos toca ese momento. Nos toca ese momento donde tenemos que poner en práctica todo lo que hemos aprendido y todo lo que conocemos del Evangelio. Como dije, siempre habrá gente que nos decepcione. Nosotros también decepcionaremos. Cuando tú te sientas decepcionado por alguien, bueno, piensa que tú también has decepcionado a mucha gente. Yo les voy a decepcionar, ustedes me van a decepcionar a mí. Y mientras más nos relacionemos más, lo vamos a notar. Pero hay uno que no decepciona. Hay uno que es fiel y que nos ha perdonado todos nuestros pecados y que nos manda a perdonar a aquellos que nos decepcionan. Dios es fiel, hermanos, y Él pagó todo por nosotros. Entonces Pablo dice, yo lo pagaré. Yo me pongo en lugar de este hombre. Entonces podemos sacar preciosas enseñanzas de este libro de Filemón y ponerlo en práctica, porque el Evangelio tiene un poder transformador en nosotros. Amén. Bien, oremos. Bendito Dios, damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites tener, Señor, leyendo las Escrituras, aprendiendo de ellas estos principios maravillosos, Señor, profundizando más en el Evangelio, Señor, a través de esta carta de Filemón. Oh Padre, gracias porque un día nos salvaste, nos perdonaste, porque Cristo pagó nuestra cuenta. Señor, y hoy ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque por Cristo tenemos paz para con Dios. Gracias, Señor, por tu obra preciosa, por tu obra maravillosa. Te alabamos, te glorificamos, te bendecimos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.